Me llamo Megan Carter, tengo 28 años. Y la tarde que mis padres intentaron quedarse con mi villa de $1.000.000, yo estaba a 5 metros de la puerta principal, viéndolos por el monitor de seguridad. Mi mamá traía una carpeta pegada al pecho. Mi papá señalaba la chapa. Mi hermano Ethan estaba hablando con un cerrajero como si la casa fuera de él. Lo que no sabían es que yo ya había visto el documento de esa carpeta. Era un contrato de renta con mi nombre arriba y una firma abajo que casi era la mía. Casi. Le habían dicho al cerrajero que eran inquilinos legales que se habían quedado afuera mientras yo estaba de viaje. Se equivocaron en dos cosas. Yo no estaba de viaje y el contrato era falso. El cerrajero metió sus herramientas mientras mi mamá le sonreía a la cámara del porche. No sabía que todo se estaba grabando en vivo en la nube. Tampoco sabía que 2 policías estaban parados dentro de mi entrada, después de que les enseñé los mensajes, el documento falso y el aviso por escrito que mi familia ignoró. Entonces la chapa tronó. La puerta se abrió 8 centímetros y se atoró con el seguro interior que yo había puesto. Mi mamá me vio primero y luego vio los uniformes detrás de mí. Se le borró la sonrisa. Mi hermano se quedó congelado con el contrato falso en la mano, y mi papá susurró algo que mostró que su plan era mucho más que solo meterse a mi casa. Ese susurro quedó grabado. Dijo, dijiste que ella no iba a estar aquí. Y Ethan le contestó, papá, ya es muy tarde. Todo empezó mucho antes. Cuando tenía 7 años, en Navidad, mi hermano abrió la consola que tanto pidió. Mi hermana Natalie abrió una casa de muñecas enorme. A mí me dieron unos crayones genéricos y un libro para colorear. Pregunté si había otro regalo con mi nombre. Mi mamá me dijo, deberías agradecer lo que tienes. A los 17, me dieron el reconocimiento más alto de mi generación. Aparté 2 lugares para mis papás. Se quedaron vacíos. Mi mamá se fue al torneo de Ethan. Mi papá dijo que luego festejábamos. Nunca lo hicimos. Ese día metí el diploma en un cajón y dejé de avisarles de mis cosas importantes. En la universidad me alejé por completo. Estudié sistemas porque me gustaban los problemas que sí tienen reglas. El código falla, pero no finge que no te ve. Saqué becas, trabajé, hice prácticas y entré a una empresa de seguridad informática. A los 28, después de ahorrar mucho e invertir bien, compré mi villa. Costó poco más de $1.000.000. No fue suerte. Fueron años de decisiones aburridas que nadie me aplaudió. Casi no subo la foto. La dejé 3 días en borradores. Al final subí una foto con las llaves y puse, construido lento, comprado con orgullo. Mi casa. A los 7 minutos mi mamá le dio like. Tenía 11 meses sin mandarme un mensaje personal. Luego comentó, tan orgullosos de nuestra niña. Mi papá preguntó si era en Tahoe. Ethan me escribió, eso ha de valer una fortuna. ¿Vives sola ahí? Apagué las notificaciones. Luego las prendí otra vez porque quería tener todo guardado. En una semana todo cambió. Mi mamá me mandaba fotos de cuando era niña y hablaba de sanar como familia. Mi papá preguntaba cuántos cuartos tenía de los impuestos, si estaba a mi nombre o en una empresa. Ethan preguntaba cuánto se ganaba rentando una casa así. Él acababa de entrar a una inmobiliaria. Luego mi mamá me dejó un audio, ya decidimos que vamos unas semanas, tienes mucho espacio. Le contesté, no vengan a mi propiedad sin invitación. Me dijo, no seas dramática. Mi papá escribió, no puedes dejar a tu familia afuera para siempre. Y Ethan mandó el mensaje que cambió todo, una vez que la gente ya está viviendo en una propiedad, no los puede sacar así nada más. Tomé capturas y le hablé a la abogada que me ayudó con la compra. Ella mandó un aviso por correo y por email diciendo que nadie de mi familia tenía permiso para entrar, vivir, rentar o reclamar nada de mi villa. Mi mamá contestó con un emoji de risa. Ethan puso, ¿ya con abogado? Eso dice mucho. 24 horas después, mi cámara captó a Ethan tomando fotos de mi entrada, de la placa con la dirección, de la chapa y del portón lateral. Nunca tocó. Esa noche me habló Natalie, mi hermana. Fue la única que me advirtió. Me dijo, Megan, están planeando algo. Escuché a mamá decir, una vez que demostremos que tenemos derecho a quedarnos ahí, Megan va a tener que negociar. Y Ethan dijo, el contrato solo necesita que nos abra la puerta. Por eso había policías en mi casa. Mi abogada me dijo que guardara todo y que no los enfrentara sola.
Mejoré el almacenamiento de todas las cámaras, puse el seguro interior extra y hablé a la policía por la línea de no emergencias. La mañana que pasó todo, me habló la empresa de cerrajería, necesitamos confirmar una cita para restablecer acceso a inquilinos. Yo no agendé nada. Me dijeron, nos dieron un contrato. Mi abogada consiguió la copia en minutos. 3 páginas, mi dirección, mi nombre legal, mis papás como inquilinos por 3 años y abajo mi firma escaneada de un documento viejo de la universidad que mi mamá había guardado. Llamé a la policía otra vez. Llegaron 2 oficiales, revisaron mi escritura, mi INE, el aviso de mi abogada, el contrato falso y los mensajes. Se quedaron para estar presentes cuando yo les negara la entrada. Puse a grabar en vivo todas las cámaras. A las 2:41 de la tarde llegó mi familia. Mi mamá con el contrato. Mi papá con una maleta. Isen con una laptop. A las 2:46 llegó el cerrajero. A las 2:48 mi mamá le dio el documento. A las 2:50 dejé de preguntarme si querían reconciliación. Ya me habían contestado. El cerrajero nunca abrió por completo. Giró la chapa principal porque mi familia le enseñó papeles diciendo que eran inquilinos que yo había dejado afuera. Pero cuando la puerta se movió, el seguro la detuvo. Solo se abrió 8 centímetros. Mi mamá se asomó, Megan. Yo me puse a la vista. Detrás de mí estaban los 2 policías. Un oficial preguntó, ¿quiere que estas personas entren a su casa? Le dije no. No tienen permiso. Ya fueron notificados por escrito. El oficial le dijo al cerrajero que se detuviera. Él se hizo para atrás y dijo, a mí me dijeron que eran inquilinos. Mi mamá interrumpió, somos inquilinos, es un malentendido familiar. Le dije, entonces dime cuándo firmé ese contrato. Se quedó callada. Isen dijo, el 12 de junio. Le pregunté dónde y con qué aplicación. Silencio. Mi papá quiso cambiar el tema, esto es ridículo, venimos a hablar. Le señalé su maleta, empacaste para la plática. Mi mamá intentó la culpa, Megan, nos estás avergonzando. Abre y hablamos en privado. De niña esa frase siempre me funcionaba. Si me quejaba, arruinaba la cena. Si pedía atención, era celosa. Pero la vergüenza ya no me controla cuando entiendes quién la creó. Isen sacó el celular y empezó a grabar hacia adentro de mi casa. Le dije que dejara de grabar mi propiedad. El oficial le dijo que se alejara. Entonces el cerrajero habló y enseñó su celular. Oficial, debería ver los mensajes de la cita. Isen se puso pálido. En los mensajes decía que la dueña estaba 6 semanas fuera del país y que mis papás ya vivían ahí y yo les había desactivado las llaves a distancia por un pleito familiar. No solo hicieron un contrato falso. Inventaron una historia completa de mi vida. Mi mamá me tocó la puerta con los dedos, ábrele a tu madre, no somos criminales. Le contesté, entonces ¿por qué necesitaron una versión falsa de mí para entrar? Nadie contestó. Los policías les pidieron que se alejaran de la puerta para documentar todo. Yo dejé el seguro puesto. Esos 8 centímetros fueron la distancia más sana que jamás puse con ellos. Entendí que mi venganza no necesitaba gritos. Solo tenía que dejar de protegerlos de las consecuencias de lo que ellos mismos decidieron hacer. Esto es demasiado para una sola persona. Por fin la verdad empezó a salir. Mi papá señaló la villa. Tiene 5 recámaras, 4 recámaras y una oficina. Lo que sea. Más espacio del que necesitas. ¿Necesidad según quién? Isen no estaba admirando mi casa. La estaba evaluando. Miraba del garaje al balcón y a la entrada lateral. Me preguntó, ¿sabes cuánto deja una casa así en renta por temporada? Lo miré. Gracias. ¿Por qué? Por ya no echarte el discurso de familia. Mi mamá le gritó, Isen, ya no hables. El oficial que tenía el contrato falso preguntó otra vez por la renta. Isen dijo que el primer mes estaba perdonado. Mi mamá lo corrigió. No perdonado. Abonado. ¿Abonado por qué? Pregunté. Ella contestó sin pensar, por todo lo que hemos hecho por ti en estos años. Hasta mi papá la volteó a ver. Ahí entendí todo. El contrato falso no era para vivir ahí. Pensaban que si se metían, iban a crear suficiente confusión legal y presión familiar para que yo les pagara algo para que se fueran. Les pregunté, ¿qué iban a hacer exactamente después de meterse? Mi papá dijo, hablar. Nada más. ¿Hablar con maletas? Viven a horas de aquí.
Reservaron un cerrajero en lugar de un hotel. Mi mamá cruzó los brazos, la familia no necesita invitación formal. Entonces, ¿por qué la familia necesitó un contrato formal? Se le tensó la quijada. El oficial le preguntó a Isen, ¿tú hiciste este documento? Dijo que no. ¿Quién lo hizo? Se generó con información que teníamos. De una plantilla en línea. ¿Quién puso la firma de la señorita Carter? Silencio. Mi mamá dijo, la firma ya estaba disponible. Se me apretó el pecho. ¿Disponible de dónde? Isen contestó, de documentos viejos de la familia. Ya sabía de cuáles. Mi mamá guardó copias de mis papeles de la universidad. Pegaron mi firma de un trámite escolar en un contrato para quitarme mi casa. Entonces mi celular vibró. Era Natalie. Me mandó una captura de un grupo familiar donde yo nunca estuve incluida. Isen escribió, una vez adentro, no nos puede sacar a la fuerza. Se vuelve disputa civil. Mi mamá, ¿cuánto tiempo nos daría eso? Isen, suficiente para negociar. Mi papá, yo solo quiero para liquidar la hipoteca y ayudar a Isen a empezar. Mi mamá, Megan nos debe más que eso por todo lo que sacrificamos. Los miré a través de los 8 centímetros de la puerta. Ahí estaba su motivo, escrito antes de llegar. Mis papás tenían deudas. Isen quería dinero para su negocio. Mi villa era su palanca. Natalie me mandó otro mensaje, yo les dije que no voy a apoyar su historia. Los miré y les dije, ya sé lo del grupo. Isen volteó a ver a mi mamá. Mi papá cerró los ojos. Lo primero que dijo mi mamá fue, Natalie no tenía derecho. Le contesté, qué curioso que te preocupen las conversaciones privadas. Así como mi casa es privada. Todo se vino abajo cuando el cerrajero abrió el registro de la cita. Hasta ese momento todavía creían que podían decir que fue un malentendido. La solicitud la había mandado Isen desde su correo. Venía el contrato falso, fotos de mi entrada, datos públicos de mi propiedad y un mensaje diciendo que mis papás ya vivían ahí desde hace casi 2 meses y que yo era hostil e intentaba sacarlos ilegalmente desde el extranjero. Hasta pidió que no me contactaran. Mi papá miró a Isen, ¿tú les dijiste eso? Isen se puso rojo, tenía que hacer creíble la cita. Un oficial dijo, creíble implica que sabías que los hechos reales no te apoyaban. Mi mamá intentó otra, esto era una intervención familiar. Megan se aisló. El oficial contestó, eso no crea un derecho de tenencia. Yo le dije al oficial, no necesito que resuelvan mi infancia. Quiero que quede asentado el intento de entrada, el contrato falso, los mensajes del cerrajero y el aviso previo que ignoraron. Mi abogada estaba viendo todo en vivo desde su oficina. Me mandó mensaje, no discutas propiedad. No firmes nada. Guarda todo el video. Entonces mi mamá cometió el peor error del día. Señaló la villa y gritó, ¿tienes idea de lo que podríamos hacer con este lugar? Isen ya sacó los números. Una temporada rentada nos arregla todo. Se hizo silencio en el porche. Mi papá susurró, Diane. Ahí estaba. No era reconciliación, era dinero. ¿Sacaste proyecciones de renta de mi casa? Le pregunté a Isen. Es información pública. ¿Antes o después de hacer el contrato? Se quedó callado. Mi mamá siguió, la hipoteca de tu papá se reajustó, subieron los pagos. Isen quiere empezar su inmobiliaria. No te pedimos 1 millón. Están intentando establecer una tenencia falsa en un activo de 1 millón. Planearon hacer un arreglo después de meterse. Mi papá de repente se volteó hacia Isen, tú nos dijiste que una vez adentro ella iba a tener que negociar. Isen le gritó. Mi mamá agarró a mi papá del brazo, Richard, cállate. Pero el pánico ya había roto su historia. 3 frases y su plan quedó descrito frente a 2 policías, un cerrajero y varias cámaras. Mi papá me habló más suave, Megan, tenemos que arreglar esto como familia. Ustedes ya eligieron cómo arreglarlo. Te pido que no levantes cargos por un malentendido. Mi mamá se metió, nadie va a levantar cargos. Un oficial la corrigió, esa no es su decisión. Yo solo dije, quiero que se haga el reporte completo. Que se preserve el documento. Que se incluyan los registros del cerrajero. Y que quede asentado que los 3 recibieron aviso por escrito antes de venir. Mi mamá me miró impactada, ¿de verdad le harías esto a tus padres? Siguen describiendo mi respuesta como la traición porque lo es para ustedes. Copiaron mi firma. Estábamos desesperados.
Mintieron diciendo que vivían aquí. ¿Por qué no nos ayudabas? Intentaron abrir mi puerta. ¿Por qué no cerraste la puerta? Cada confesión venía envuelta en una excusa. El oficial les dijo que se fueran de la propiedad. Mi papá agarró su maleta rápido. Isen no se movía. ¿Y si no nos vamos? El oficial lo miró. La dueña y la autoridad ya les dijeron que no tienen permiso para quedarse. Le recomiendo que se retire. Isen me miró con odio. ¿Crees que ganaste? Esto no es un juego. Por años quise que me vieran. Ese fue mi error. Te vas a arrepentir cuando todos sepan lo que hiciste. Le señalé la cámara, entonces asegúrate de que lo cuenten todo. Las cámaras no estaban en vivo para el público, pero todo estaba respaldado con hora y fecha y con acceso para mi abogada. Podrían mentir después. Solo que no podrían mentir sin que la evidencia los contradijera. Mi mamá se quedó cerca del porche. Megan, pase lo que pase hoy, no tienes que destruir la carrera de tu hermano. Isen gritó, mamá, ya es tarde. Su trabajo en la inmobiliaria explicaba su pánico. Si en su empresa se enteraban de que usó terminología de bienes raíces y papeles falsos para entrar sin permiso, podía perder todo. Yo no voy a hablar con tu empresa, le dije. Isen respiró. Pero tampoco voy a mentir. Si alguien pregunta qué pasó. Se le fue el alivio. Isen se quedó a media cochera y le marcó a Natalie en altavoz. La escuché, no voy a mentir por ti. Su alianza se rompió antes de salir de mi cochera. Luego el cerrajero le pasó otra vez el celular al oficial. Hay algo más. Su empresa hace que los clientes de emergencia firmen una declaración digital diciendo que son ocupantes autorizados y que la información es verdad. Isen la había aceptado electrónicamente con su propio nombre. Su huella digital lo conectaba directo a la mentira. Mi papá se sentó en el asiento del copiloto con la cabeza entre las manos. Mi mamá me miraba desde el coche. Isen se quedó solo en la cochera viendo su propia declaración. El oficial le dijo que le darían seguimiento. Mi hermano, que por años actuó como si las consecuencias fueran para otros, de repente se veía muy chiquito. Y lo más satisfactorio no fue verlo con miedo. Fue saber que yo no había creado el problema. Él lo había construido solo. Una mentira a la vez. La policía no se fue de mi cochera con mi familia esposada. Las consecuencias reales son más lentas que eso. Los oficiales terminaron su reporte, guardaron copias del contrato falso, le tomaron fotos a la chapa dañada, documentaron mi aviso por escrito y recogieron la información del cerrajero. Luego mi familia se fue manejando. Yo cerré la puerta. Sin discurso, sin baile de victoria. Esa misma tarde cambié la chapa y al día siguiente regresé a trabajar. Lo fuerte llegó en los meses siguientes. El primer error de Isen fue hablarle a la empresa de cerrajería para pedirles que borraran los registros de la cita. Se negaron y agregaron su petición al expediente. Su segundo error fue escribirme un correo acusándome de haberle puesto una trampa, diciendo que el contrato solo era una herramienta de negociación. Mi abogada no podía creer que él mismo hubiera escrito eso. Yo nunca le contesté directo. Todo fue por medio de mi abogada. Investigation hubo entrevistas, solicitudes de registros, comparación de firmas y tiempos largos donde parecía que no pasaba nada. Al final Isen aceptó que había armado el contrato con una plantilla de internet usando datos públicos de mi casa. También aceptó que la imagen de mi firma la sacó de archivos viejos que guardaba mi mamá. Mi mamá dijo que creyó que el documento solo era para presionarme a hablar. Mi papá juró que no entendió hasta dónde iba a llegar Isen, pero las capturas de Natalie mostraban que él sí sabía que querían meterse primero para luego pedir dinero. Nadie pudo crear una versión donde todos fueran inocentes. Ese se volvió su problema. La empresa de Isen se enteró cuando los investigadores contactaron a su trabajo para ver si había usado sus sistemas o información. Yo no les hablé. No lo quemé en redes. No pedí que lo corrieran. La investigación llegó a su trabajo por sus propias acciones. Lo suspendieron y luego lo corrieron por violar políticas de la empresa y usar recursos profesionales en un pleito personal de propiedad. El negocio que planeaba poner se acabó antes de empezar. Además gastó miles en abogados y tuvo que explicar el incidente cada que buscaba trabajo similar. Mis papás también perdieron dinero, pero no como imaginaban. En lugar de usar mi villa para aliviar su hipoteca y financiar a Isen, pagaron abogados y gastos del pleito.
Al final firmaron un acuerdo formal donde reconocen que no tienen ninguna propiedad, renta, ocupación, administración o interés financiero sobre mi villa y que no van a entrar ni mandar a nadie sin mi permiso por escrito. Reembolsaron a la empresa de cerrajería y me pagaron la chapa dañada. No fue mucho. No tenía que ser mucho. Su verdadera pérdida fue la palanca. Llegaron creyendo que la familia podía convertir mi éxito en un recurso compartido. Se fueron con papeles que legalmente confirman lo contrario. Pero la consecuencia que mi mamá más odió pasó dentro de la familia. Natalie se negó a cubrir su historia. Cuando los parientes llamaban preguntando por qué les eché a la policía a mis papás, ella les enseñaba las capturas. Cuando mi mamá le rogó que dijera que el contrato se malinterpretó, Natalie dijo que no. Cuando Isen la acusó de traicionar a la familia, ella contestó: «Ustedes me pidieron que traicionara a Megan primero». Meses después, Natalie me visitó sola. Se paró afuera de mi puerta hasta que yo abrí. Me dijo, sin maletas, sin suposiciones: «¿Puedo pasar?». Esa pregunta valió más que cualquier disculpa de mis papás. La dejé entrar. No nos volvimos de repente las hermanas perfectas. Había mucha historia. Pero ella hizo algo que los otros nunca entendieron. Me dejó llevar el ritmo a mí. Mis papás siguieron intentando. Mi papá me mandó una carta de arrepentimiento. Mi mamá me mandaba mensajes diciendo que extrañaba a la niña que fui. Casi le contesto a ese. Ella no extrañaba a esa niña. Extrañaba el acceso a alguien a quien podía hacer sentir culpable para que se callara. 6 meses después del intento de entrada, mi mamá me marcó de un número desconocido. Contesté porque no lo reconocí. Lo primero que dijo fue: «¿Ya estás feliz?». Isen había perdido el trabajo. Sus finanzas estaban peor. Los parientes ya sabían qué pasó. Natalie ya no iba a las reuniones familiares donde me atacaban. Para mi mamá, toda consecuencia era mi culpa. «No», le dije. «Estoy en paz. Tú arruinaste esta familia». No, yo dejé de proteger la versión de familia que necesitaba que yo me aguantara todo en silencio. Cometimos un solo error. Lo planearon por días. Estábamos desesperados. Eso explica su motivo. No les da derecho. Se quedó callada. Luego preguntó: «¿Nos odias?». Volteé a ver mi sala, la misma que intentaron tomar. Me acordé de mí a los 7 años con los crayones. A los 17 viendo 2 asientos vacíos en el auditorio. A los 22 graduándome sin buscar a nadie en el público. Y a los 28 viendo a mi familia llegar con un cerrajero porque una propiedad de 1 millón por fin me hizo visible. «No», le dije. «No los odio. Solo ya no confundo ser parientes con darles acceso». Empezó a llorar. Antes, escuchar a mi mamá llorar me hubiera tumbado todos los límites. «Ya no». «¿Qué se necesita para que nos perdones?», preguntó. «No sé». «Entonces nos vas a castigar para siempre». Perdón y acceso son 2 cosas diferentes. No entendió. Tal vez nunca lo haga. Colgué y bloqueé el número. Esa noche abrí el archivo de seguridad por primera vez en meses. Mi mamá sonriendo afuera de la puerta. Isen con el contrato. Mi papá con la maleta. La chapa girando. La puerta abriéndose 8 centímetros y sus caras cambiando cuando me vieron a mí y a los 2 oficiales detrás. Esperaba sentir triunfo. En lugar de eso sentí alivio. Por mucho tiempo pensé que lo peor que me podía hacer mi familia era volverme invisible. Después aprendí que ser vista solo por lo que te quieren quitar puede ser peor. La verdadera victoria no fue obligarlos a verme. Fue darme cuenta de que ya no necesitaba que me vieran. Borré el clip de mi celular pero guardé la copia legal protegida. Luego caminé a la puerta principal y la cerré. Una vuelta a la chapa, un clic del seguro. La villa seguía valiendo $1 millón, pero lo más valioso adentro no eran los muebles ni la vista. Era que nadie entra si yo no decido abrir la puerta.